Hola chicos, siguiendo con el tema del otro día vamos a aprender algunos otros conceptos, ¿vale? El primero que vamos a aprender es a calcular el punto medio de un segmento, ¿vale? El punto medio de un segmento. La idea es muy sencilla, me dan un segmento de extremos A y B y me piden calcular el punto medio. Esto es muy fácil, vamos a suponer que el punto A tiene coordenadas A1 y A2 y el punto B B1, B2. Pues bien, el punto medio, para calcular el punto medio lo que vamos a hacer es esto, A más B dividido entre 2. Si eso lo pasamos a coordenadas, sería A1 más B1 partido por 2 y por el otro lado A2 más B2 partido por 2. O sea que como veis es una fórmula muy sencillita que no tiene mayor misterio. Imaginaros en un ejemplo que el punto A fuese por ejemplo el punto 1, 3 y el punto B fuese por ejemplo el punto 5, 7. Pues entonces el punto medio de esos dos sería A más B partido por 2. Pero A más B partido por 2, según esa fórmula que hemos visto antes, sería A sub 1 más B sub 1 partido por 2 y A sub 2 más B sub 2 partido por 2, o sea, 6 entre 2, 3, 10 entre 2, 5. El punto medio del segmento formado por A y por B es el punto 3, 5. Como veis, es muy sencillo y no conviene detenernos más. Bien, el otro día estuvimos viendo las ecuaciones de las rectas y vimos una ecuación muy importante que es lo que llamábamos la ecuación general o implícita, ¿vale? Y la ecuación general o implícita de una recta era esta, ax más bi más c igual a 0. Bien, esta es la ecuación, quizás sea una de las más importantes porque es la ecuación en la que se expresan habitualmente las rectas. Bien, de esta ecuación podemos aprender muchas cosas. Vamos a recordar de dónde venía. ¿Os acordáis que esta ecuación venía de operar la ecuación continua? Si os acordáis, la ecuación continua de la recta era de esta manera. X menos P sub 1 partido por V1 igual a Y menos P sub 2 partido por V2. Lo que hacía ahora era operar, multiplicaba en cruz, V2 por X menos P sub 1 es igual a V1 por Y menos P sub 2. Recordar que V2 y V1 son las coordenadas del vector director de la recta y P sub 1 y P sub 2 son las coordenadas del punto que determina la recta. Bien, si yo opero, tendría V2x menos V2P sub 1 igual a V1y menos V1P sub 2. Si ahora lo paso todo a este lado, lo hago aquí por ejemplo, tendré V2x menos V1y menos V2P sub 1 más V1P sub 2 igual a 0. Y llegado a este punto decíamos, a esto es a lo que voy a llamar a esto de aquí es a lo que voy a llamar B y a esto de aquí es a lo que voy a llamar C, de donde me sale la ecuación AX más BI más C igual a 0, que es la ecuación implícita de la recta. Pero cuidado, porque aquí tenemos mucha información. Fijaros a lo que he llamado A y a lo que he llamado B. A es V2, es decir, la segunda coordenada del vector, y B es menos V1, menos la primera coordenada del vector. Esto es muy importante porque fijaros, si a mí me dan una ecuación en forma continua, imaginaros en un ejemplo que a mí me dan una ecuación en forma continua de una recta. Por ejemplo, me dicen x menos 3 partido por 5 igual a y más 1 partido por 2. Claro, yo automáticamente, viendo esa ecuación,
puedo sacar el vector director de la recta y el punto con la que ha sido construida. El vector no es más que fijarme en esas dos y el punto en esas dos, que sería 3, en este caso menos 1, porque la ecuación continua, como recordáis, hay un menos, hay x menos p sub 1 y menos p sub 2, entonces aquí sería 3 la primera y menos 1, para que hubiese menos 1, ¿verdad? El punto. Bien, ¿qué ocurre? Esto, si la ecuación me la dan en forma continua, en forma paramétrica o en forma vectorial, automáticamente saco el vector y el punto. Pero si me la dan en forma general no es tan evidente, porque claro, si a mí me dan la ecuación de esta manera, imaginaros, este es el ejemplo 1, en el ejemplo 2, si me dan una ecuación así, 2x menos 3y más 7 igual a 0. Claro, aparentemente aquí no se ve nada, porque este 2, este 3 y este 7 viene de hacer esas operaciones. Pero claro, si yo recuerdo esto, si yo sé que A es V2, entonces, donde pone A, que es 2, es V2. Es decir, la segunda coordenada del vector es V2. Pero si yo sé que B es menos V1, entonces yo sé que la coordenada B, que en este caso es menos 3, ¿no?, es igual a menos V1, de donde sale que V1 es igual a 3. Es decir, automáticamente también tengo el vector director de la recta, que sería el 3, 2. Es decir, de la ecuación implícita, para calcular el vector director de la recta, si os dais cuenta, lo que tengo que hacer es coger esos números que acompañan a la x y a la y, cambiar uno de signo y darle la vuelta. De tal manera que si ahí pone 2 menos 3, el vector sería 3 y cambio al otro 2. ¿Vale? Insisto que todo esto no es ningún truco. Todo esto viene de la ecuación de aquella me A y aquella me B. El punto es más difícil de calcular o no es evidente. ¿Vale? El punto no es evidente. Vamos a ver de todas maneras una manera de, una vez que me den cualquier ecuación, poder pasar, o me refiero cuando me den la ecuación implícita en este caso, poder pasar a otra de las ecuaciones anteriores donde sí veo el punto y veo el vector. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer ahora, mirad. Vamos a aprender ahora a pasar de la ecuación implícita a la ecuación paramétrica. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros que de aquí a aquí ya sabemos pasar. Esto ya lo sabemos. ¿Vale? ¿Por qué pongo que ya lo sabemos? Porque yo sé pasar de la paramétrica a la continua. Realmente lo que hago es este paso. Paso de la paramétrica a la continua y luego de la continua paso a la implícita. ¿Vale? Lo que no está tan claro es cómo pasar de la implícita a la paramétrica, y eso es lo que vamos a ver ahora. Fijaros, es muy sencillo, lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginaros que a mí me dan una recta, por ejemplo, voy a poner aquí ejemplo, y me dan una recta, por ejemplo esta. Voy a poner una fácil, ¿vale? X más y igual a 5, ¿vale? Me dan esa recta y yo quiero pasarla a la ecuación paramétrica. Bueno, pues lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación. Pero aquí, ¿qué pasa? Que tenemos un problema, porque tenemos una ecuación, ¿vale? Una ecuación, eso es una ecuación, evidentemente, pero hay dos incógnitas. Nosotros no estamos acostumbrados a resolver una ecuación con dos incógnitas. Sabemos resolver una ecuación con una incógnita y dos ecuaciones con dos incógnitas, que es lo que llamamos un sistema de ecuaciones, pero no resolvemos una ecuación con dos incógnitas. Bueno, en este caso hay que hacer algo parecido, ¿vale? Hay que hacer algo parecido. Como tenemos dos incógnitas, pero solo una ecuación, una de las incógnitas la vamos a tener que convertir en un parámetro. Es decir, olvidarnos de que fuese una incógnita y convertirla en un número. ¿Cuál? La que queramos. Es decir, lo que tengo que hacer es despejar una de ellas como si fuera una incógnita normal y la otra olvidarme de que es una incógnita. En este caso, imaginaos que despejo x. Si yo despejo x, ¿qué me quedaría? X es igual a
5 menos y. ¿Vale? Bueno, pues para mí la incógnita es x. Y si x es la incógnita, y la pongo aquí, incógnita, entonces la otra ya no es incógnita. La otra es lo que voy a llamar parámetro. Pero los parámetros, en vez de llamarlas con letras normales, las vamos a llamar con letras griegas, generalmente lambda. Entonces lo que vamos a hacer es esto, igual a lambda. Y un parámetro es un número que recorre toda la recta real, es decir, que puede tomar cualquier valor. Lo pongo aquí en letra. Puede tomar cualquier valor. Entonces, esto ya no se escribiría así, sino que se escribiría así. X es igual a 5 menos lambda, porque he dicho que y es igual a lambda, ¿vale? Pero si y es igual a lambda, lo pongo aquí abajo también, y igual a lambda. ¿Y qué tengo aquí? Pues tengo aquí las ecuaciones paramétricas. Es decir, ¿cómo paso de ecuación implícita a ecuación paramétrica? Muy fácil, despejando una de las incógnitas, la otra la convierto en un parámetro, junto o escribo las dos ecuaciones y ya está. Y automáticamente, si recordáis, la forma de la paramétrica, ¿cuál era? La forma de la ecuación paramétrica que veíamos el otro día, ¿qué forma tenía? Decíamos que una recta en forma paramétrica era así. X igual a P sub 1 más lambda por V1 igual a P sub 2